Bienvenidos a FanPolitic. En el presente episodio vamos a hablar acerca de Nayib Bukele, y pues este capítulo se titula El modelo cool autoritario de Bukele es una exportación peligrosa. El controvertido presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha captado claramente la atención y la imaginación de América Latina. Las encuestas de la región muestran que no solo está aumentando el reconocimiento del nombre de Bukele, sino que su imagen es bastante favorable entre el público en general. Algunos políticos ahora están tratando de sacar provecho de su popularidad, ofreciendo enfoques que juegan con la guerra de Bukele contra las pandillas de El Salvador, que ha incluido un estado de emergencia que limita las libertades civiles, arrestos masivos y más recientemente la apertura de la segunda cárcel más grande a nivel mundial, que alberga hasta 40.000 presos. Otros políticos y gran parte de la sociedad civil son bastante críticos, señalando las tendencias autoritarias de Bukele y la corrupción, así como los abusos a los derechos humanos llevados a cabo en su campaña contra las pandillas, todo lo cual parece estar conduciendo a El Salvador por un camino que eventualmente terminará mal. Sin embargo, tanto desde la perspectiva positiva como negativa, ningún líder en el hemisferio ha llevado la conversación de esta manera desde Hugo Chávez en Venezuela. Xiomara Castro, la presidenta de izquierda de Honduras, ha declarado un estado de emergencia en ese país, que al menos en parte sigue el modelo del que ha utilizado El Salvador durante el último año. Suri Ríos, el principal candidato para las elecciones presidenciales de Guatemala, a finales de este año prometió tomar medidas enérgicas contra el crimen al estilo de Bukele si es elegido. Los políticos de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile también han comenzado a elogiar a Bukele y a usar su nombre al promover sus propias políticas. En contraste, la semana pasada, el presidente colombiano, Gustavo Petro, terminó en una guerra de palabras en Twitter con Bukele sobre sus respectivas políticas de seguridad. Una clave de la atención internacional se debe a los altos niveles de apoyo de Bukele en El Salvador, que desafía el ambiente antiincumbente que caracteriza a gran parte del resto de la región en la actualidad. El índice de aprobación interna de Bukele oscila entre los 75 y 95%, según las encuestas. Incluso en el extremo inferior de ese espectro, ese es un índice de aprobación con el que casi todos los presidentes del hemisferio solo pueden soñar. La popularidad de Bukele refleja su éxito al atribuirse el mérito de la caída de los asesinatos y otros delitos violentos durante el último año en El Salvador. También ha creado hábilmente la impresión de que ha limpiado un sistema político corrupto previamente dominada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista. Los homicidios han disminuido y Bukele tuitea regularmente para llamar la atención sobre los días de cero homicidios que eran casi inexistentes en los gobiernos anteriores. Críticos y medios independientes han señalado que el gobierno manipula las estadísticas de delincuencia y seguridad, y que la situación no es tan positiva como la pinta el gobierno. Entre los homicidios que Bukele ha ordenado no contabilizar a la policía están los de los pandilleros y precios, así como de víctimas de la violencia encontrada en fosas comunes. Además, los grupos de derechos humanos han destacado numerosas personas inocentes que han sido detenidas sin juicio y encarceladas. En otras palabras, hay interrogantes sobre qué tan sostenibles son las políticas de Bukele, por decirlo suavemente. La pregunta más importante es si el estado de emergencia y la represión de pandillas de Bukele es responsable de las mejoras en la seguridad, como él afirma. Pero las negociaciones y los tratos corruptos también han influido. Al comienzo de su mandato, Bukele participó en negociaciones secretas con la pandilla Mara Salvatrucha 13, liberando a algunos de sus líderes y negándose a extraditar a otros. Su jefe de prisiones ha sido acusado de robar suministros destinados a la pandemia de coronavirus y luego usar sus conexiones con pandilleros en prisión para revenderlos en el mercado negro. Bukele también contó con el apoyo de las pandillas en su victoria en las elecciones legislativas de 2021. Los partidarios tradicionales de El Salvador también utilizaron negociaciones con las pandillas como parte de su estrategia electoral. Bukele los ha incorporado a la política, lo que está bajando la violencia pero creando problemas políticos futuros para el país. Pero incluso teniendo en cuenta las negociaciones y la manipulación estadística, la situación de seguridad en El Salvador aún ha mejorado. Es mucho mejor de lo que era en 2015,
cuando El Salvador era el país más violento del mundo y mejor que cuando Bukele asumió el cargo en 2019. Las encuestas y las entrevistas dejan en claro que los ciudadanos salvadoreños promedio sienten que la situación de seguridad en su barrio ha mejorado, un marcador clave para el éxito de Bukele. El Faro, un medio que ha expuesto regularmente la corrupción y las mentiras del gobierno de Bukele, publicó recientemente un artículo que presenta a las pandillas como mucho más débiles ahora que cuando Bukele asumió el cargo. Ese éxito del que hace alarde Bukele en la región y es esta imagen la que ha provocado que otros políticos traten de imitarlo. Esto no es una coincidencia. Con experiencia en marketing, antes de ingresar a la política, Bukele promueve activamente su imagen internacional, y las últimas 2 semanas han sido un estudio de caso sobre cómo manejaba las relaciones públicas. El 24 de febrero, el gobierno salvadoreño publicó imágenes y un video del primer traslado de prisioneros a la nueva prisión de máxima seguridad que construyó para albergar a los detenidos de la guerra contra las pandillas. El video, que se reprodujo en estaciones de noticia de toda América Latina, mostraba a pandilleros, todos con la cabeza rapada y vistiendo pantalones cortos blancos, siendo trasladados con brutal eficiencia por un gran número de fuerzas de seguridad. Casi todos los presos en el video tenían tatuajes en el cuerpo y la cara, lo que los identifica como pandilleros para la audiencia internacional. En contraste, la mayoría de los hombres de su adolescencia y principios de los 20 han sido detenidos en los últimos meses, han estado relativamente libres de tatuajes, en medio de informes de que muchos de ellos no tienen conexión con las pandillas y simplemente están en un lugar equivocado, en un momento equivocado durante una redada de las fuerzas de seguridad. Además, nadie en el video del traslado de la prisión opuso resistencia, reforzando la narrativa eficiente y dominio de Bukele. Por supuesto, dado que el video fue publicado por el gobierno, no hay forma de saber si fue representativo de todas las transferencias, y de ser así, ¿por qué los presos cumplieron tanto? Después de un año de medidas de emergencia en el que más del 2% de la población adulta total del país ha sido detenida y encarcelada por la policía, El Salvador claramente necesitaba instalaciones adicionales para mantener a los prisioneros. En este punto, El Salvador tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, pero incluso con las enormes proporciones de la nueva prisión, los presos se mantendrán en una densidad que probablemente genere condiciones antigénicas, y la fuente exacta de financiación de la prisión y los contratos para su construcción siguen siendo opacos. Pero todas estas son preguntas que los mensajes de Bukele eluden, y el video de la prisión es solo la última entrega de una campaña de marketing internacional, a menudo realizada a través del uso inteligente de las redes sociales por parte de Bukele. A menudo ha encontrado formas de aceptar las críticas y convertirlas en atención adicional. Por ejemplo, cambiando su foto de Twitter a el dictador más genial del mundo, después de que lo criticaron por sus tendencias autoritarias. Además de utilizar las herramientas de las redes sociales para impulsar historias positivas en línea, Bukele se ha involucrado en un esfuerzo de cabildeo en los Estados Unidos y Europa, para evitar sanciones por los abusos que han ocurrido durante la represión de las pandillas. A nivel regional, Bukele parece tener metas que van más allá de El Salvador, abriendo oficinas para su partido político Nuevas Ideas en varios países centroamericanos. Pero la capacidad de Bukele para financiar su influencia política internacional será limitada. Si bien algunos aspectos de su estilo se asemejan al del ex líder venezolano, Bukele no es Chávez y El Salvador no es Venezuela. Minería geotérmica de Bitcoin en El Salvador, parte del esfuerzo de marketing de Bukele para actualizar la marca del país. Nunca competirá con los 2.5 millones de barriles que Venezuela produjo diariamente durante gran parte del tiempo de Chávez en el poder. Eso significa que la influencia de Bukele se deriva casi por completo de su marketing e imagen, sin dinero para respaldarla en caso de que esa imagen decaiga. Por el momento, no necesita preocuparse por la caída de su popularidad. En América Latina, muchos políticos están tratando de imitar a Bukele. Claramente ha aprovechado la ira regional contra las élites políticas tradicionales, presentándose a sí mismo como un político anti-élite, a pesar de que ha solidificado su control del poder con la ayuda del círculo de élites salvadoreñas a su alrededor. Muchos políticos de la región desearían poder combinar de manera similar la imagen cool de Bukele con un aparato de seguridad autoritario. En otras palabras,
ser populares mientras silencian a las críticas internas. A medida que surjan los imitadores, desafiarán las instituciones democráticas en numerosos países y puede crear alianzas regionales para respaldarse mutuamente. Las democracias del hemisferio ya enfrentan desafíos en términos de líderes que doblegan y rompen los controles institucionales sobre su poder y reprimen a los medios, grupos no gubernamentales y políticos de oposición que se interponen en su camino. Hay muchas diferencias entre Bukele y Chávez, pero al igual que el ex líder de Venezuela, el presidente de El Salvador está creando una amenaza regional al exportar su modelo autoritario frío a otros países. Y bien, eso es todo por el capítulo de hoy. Si les gustó este contenido, no olviden dejar un comentario, un like y finalmente suscribirse a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima.